creo que la vida lo que tienes que tratar es de asumirla con valentía, asumirla con la intención de que siempre en el camino va a ir una meta a cumplir, que tienes que lograrla independientemente a escollos que tengas en el camino o, no sé, a elementos que puedan interponerse en el transcurso de tu vida. Pero de que tú naces con un tiempo predestinado, de eso estoy convencido. Y eso me lo enseñó mi abuela materna, que murió a los 86 años y murió sin apenas saber leer y escribir. Porque la canción es como un vino viejo y para el milagro se inventó al invierno. Tu voz me recuerda que existe la luz, tus manos criaron al tiempo. Si cantas le pones espejos al pan. De igual manera, creo que cuando naces, pierdes la libertad y solamente la vuelves a alcanzar otra vez cuando mueres, cuando terminan tus días sobre la tierra. De todas formas, no hay que ser tan pesimista, ¿no? Y siempre debe haber algún asidero al cual agarrarse para pasar lo mejor posible los días sobre la tierra, ¿no? Y hay que buscarse algo que sea enteramente tuyo, algo que nadie pueda arrebatarte. Y en el verso y en la poesía es donde creo que he alcanzado al menos la mayor posibilidad de libertad, la mayor posibilidad de no sentirme entre rejas o no sentirme obligado como tiene que sentirse todo ser humano en su decursar por la vida. El corazón en mí, como un latido, existe en la mirada al horizonte, y ponte el alma buena, humana, y ponte el clavo que en la luz se me ha perdido. Casi desde que tenía 3 años, mi papá y mi mamá están divorciados, estuvieron divorciados. Yo, bueno, crecí en esa separación, de la casa de mi papá a casa de mi mamá y de casa de mi mamá a casa de mi papá. Después empecé a casarme, empecé a tener hijos, ya mis hijos llegan a 5, casi cada uno con su respectiva madre. Y entonces ahora tengo que moverme, además de la casa de mi mamá, de la casa de mi papá, las casas de mis hijos. Y me puse a pensar de qué manera yo podía esa vida errante concentrarla en un sitio que fuera agradable, en un sitio que fuera permanente, más que permanente, que fuera eterno. Y llegué a la convicción de que donde único podía tener a toda mi familia unida era exactamente en eso, en un libro de poesía. Ponte, Jesús, el alma que ha partido sin cumbre ni dolor, ni paz, ni monte, y ponme la vergüenza en que me afronte ese rumor de clavo agradecido. Cada vez que me he sentado a organizar los libros, lo he hecho con la paterna intención de que mis hijos aprendan algo. Tanto es así que cuando organicé mi primer libro, Parto de todos los días, lo hice para que mis hijos supieran algo de la tan maltratada vida de ese ilustre tunero que es Vicente García. Después cuando preparé, organicé Sin testigos aparentes o Testigos de causa, que fue mi segundo libro, ya lo hice con la intención de que no solamente mis hijos, sino también sus madres supieran algo de mis sentimientos más íntimos, de mis añoranzas, de los cuestionamientos que yo a diario me hago sobre la vida. Y ya mi tercer libro, Sin testigos aparentes, lo hice con la intención de que supieran de que ya había alcanzado cierta madurez. El corazón en mí,
Como una madre adorable de ti fue colmo y tanto, y la cabeza honrada de algún padre, pero ha sido también la cruz inerte y la sangre nacida del espanto de no haber vivido como la muerte. Cuando organicé mi tercer libro, es decir, Sin Testigos Aparentes, ya lo hice con la intención de que mis hijos, sus madres y el resto de mi familia superan de que el padre poeta o el poeta padre había alcanzado cierta madurez. Y si en los dos primeros libros la décima era la estrofa predominante, ya en este no sucede lo mismo. Ya aquí hay un balance mucho más amplio de las diferentes estrofas que tienen la poesía española. Es decir, ya hay sonetos, hay romances, hay verso libre, hay epigramas. Pero han de latir los humanos ruidos a Jesús, no admirables como el mar, sino de entraña y lápida a tu altar como vuelo de látigos caídos. Mis libros no pertenecen ni al pasado ni al futuro. Son exactamente un reflejo del momento en el que fueron sus poemas escritos y en el momento en el que fueron organizados. Ahí está la manera de hablar, la manera de pensar que existía en esos momentos. Exactamente en el momento en el que los poemas fueron escritos. Las necesidades, las carencias, las abundancias, si es que en algún momento las hubo, las alegrías, la tristeza, pero exactamente de ese momento. Y salvando todas las distancias, creo que por ser un reflejo del momento en el que fueron escritos, es que creo que van a perdurar mis libros, tal y como perdura aún y perdurará el Quijote. En la actualidad de poesía tengo escrito bastante poco. Es que el trabajo en la radio me ocupa mucho espacio. Escribir y dirigir programas radiales realmente le ocupa a uno casi las 25 horas del día. Yo sé que la radio es un arte efímero, a diario se lo lleva el viento, pero no deja de ser arte y no deja de ser hermoso y no deja de atraparme. Han de batir, aún incomprendidos, tan de roca monstruosa, tan de alzar, tan de escasas las cruces para amar, ni la palabra exacta en los oídos. Sé también que escribir para la radio o el arte que se hace en la radio es un arte efímero, que el viento se lo lleva, pero no deja de ser hermoso y no deja de ser atrayente y que te atrapa. No obstante eso, sigo escribiendo poesía, porque ya estoy convencido que voy a morir con ese espíritu de poeta con el que nací. Y ahora mismo escribí un soneto que habla precisamente de la libertad. Y también terminé un poema en décimas endecasílabas, que hablan un poco más que del amor, hablan un poco del desamor, que es otra manera de enfocar la vida, el amor de la vida, ¿no? Tal parece que tantos encuentros y desencuentros y tantos matrimonios y tantos divorcios me están obligando, ¿no?, a que escriba poemas del amor y poemas del desamor. Todos sabrán así que mi pregunta pone al rostro la suave luz que aflora de tu sangre, la única presunta, y así mi noche al alma ya no implora la cruz que en el olvido se nos junta, donde soy el que ha reído, el que llora. Yo estoy convencido de que quien es capaz de escribir versos es capaz de hacer cualquier cosa en el mundo de la creación artística. Por eso es que he podido hacer radio. La poesía me ha ayudado mucho en ello. Pero además eso de ser un atrapado por la radio lo llevo por el asunto familiar. Mira, en mi casa, mi mamá encendía el radio una sola vez en la vida, cuando lo compraba.
y lo apagaba una sola vez en la vida, cuando se le rompía. Tus ojos no se cansan de los míos, se inclinaron tan solo en la costumbre de ofrecerle la mirada como herrumbre, confundiendo sus ríos con mis ríos. Por supuesto que esa conciencia de poeta que yo tengo, esa alma de poeta que tengo, me ha influenciado o influye en la manera que yo tengo de hacer la radio. Son dos lenguajes diferentes, el lenguaje de la poesía es uno, el lenguaje de la radio es otro, pero sí ha influenciado mucho mi manera de hacer la radio. Y creo que hago la radio de manera diferente, al menos me he propuesto de que mi manera de decir, mi manera de expresar en la radio no sea igual a la manera que tienen de decir o la manera que tienen de expresar mis demás compañeros, mis demás homólogos dentro de la radio, ya sean dentro de la escritura como guionista o dentro de la dirección de programas. Tus ojos, los de siempre, los hastíos perennes del dolor y su nobleza, en ese cauce olvidan la tibieza de las aguas donde el amor inmolo, donde te olvido y me recuerdo solo, tan solo que he colmado la tristeza. Nada de lo que yo he dicho o he hecho hasta el momento me exonera de responsabilidades. Yo siempre he estado consciente de lo que he dicho y de lo que he hecho. Siempre he tenido la certeza de que para hacer arte hay que necesitar decir algo. Tú tienes que necesitar decir algo. Por eso cuando la realidad, o eso que llaman la realidad, me ha puesto alguna excusa para no decir algo, o para que me acomode en el vivir, he recurrido a la poesía, o he recurrido a la radio, que también es otra manera de hacer poesía, para responderle a esos tropiezos que supuestamente me han puesto. Y si no me bastara con la poesía y con la radio, pues entonces hago lo que siempre hago. Recurro a José Martí, que para mí sigue siendo el paradigma del hombre. Si el hombre que soy, si el poeta que soy, se acercan en lo humano y en lo estético al hombre y al poeta que es José Martí, puedo dormir con tranquilidad. Y te aseguro que hace mucho tiempo que no padezco de insomnio. Porque la canción es como un vino viejo y para el milagro se inventó al invierno. Tu voz me recuerda que existe la luz, tus manos criaron al tiempo. Si cantas le pones espejos al pan y hasta un cascabel al silencio.